Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que habla de una suerte de cuarentena shock de 3 semanas. ¿Sería una cuarentena estricta, Berni? Gracias por estar con nosotros, tal cual la conocimos en la primera fase del año pasado. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, la cuarentena es cuarentena o no es nada, si no, no es cuarentena. ¿Qué significa cuarentena? Y hay que remontarse a tiempos históricos, bíblicos casi, ¿no? La cuarentena era el único mecanismo que tenía la humanidad para poder cortar una cadena de transmisión de una enfermedad infecciosa. En aquella época eran 40 giornos, por eso de ahí viene cuarentena. ¿Por qué? Porque en esa época la ciencia no estaba avanzada y se pensaba que la gran mayoría de las enfermedades tenían un periodo de incubación entre 20, 30 días y por eso se les pedía a los barcos que venían del Medio Oriente y que podían ser portadores de peste negra que queden 40 días amarrados en frente a las costas sin poder bajar. De ahí viene la palabra cuarentena. Obviamente hoy esos 40 días se ha cortado porque ya la ciencia sabe a ciencia cierta que salvo la mononucleosis y el curú, que son dos enfermedades que tienen periodo de incubación mucho más largo, el resto son muy cortos. Entonces, la cuarentena es el único mecanismo que tiene la humanidad para cortar la cadena de transmisión. Ahora tenemos la vacuna, pero son insuficientes, por lo tanto, estamos en un periodo de 27.000, fíjese, vamos a hacer una comparación, porque aparte también tenemos que aplicar la lógica. Hace un año, más o menos el 20 de marzo, entramos en cuarentena. Teníamos 31 pacientes infectados. Teníamos el 90% de las camas de terapia intensiva vacías. Y estábamos ante la presencia de una primera ola. Recién empezaba la primera ola. Hoy la situación es totalmente distinta. No tenemos 31 pacientes infectados, recién estaba mirando el informe, si hoy fueron 27.001, quiere decir que tuvimos 26.970 pacientes más que hace un año atrás cuando entramos en cuarentena. Si usted recorre la ciudad de Buenos Aires, todos los sistemas están totalmente colapsados. Usted habla con cualquier efector privado de salud de la ciudad de Buenos Aires, están colapsados, no saben dónde poner pacientes. ¿Y por qué digo el sector privado? Digo el sector privado porque la ciudad de Buenos Aires, el 83% de su población se atienden con efectores privados. Colapsa el sector privado, colapsa el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires. Me va a decir, pero esto es política. No, esto no es política, esto es visión estratégica epidemiológica. ¿Y por qué? Porque todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires se replica con un delay de 3 a 4 semanas, primero en el conurbano y después en el interior del país. Entonces tenemos que estar muy atentos con la situación que está atravesando hoy la ciudad de Buenos Aires. Y además la situación epidemiológica es totalmente distinta. ¿Y por qué digo que es totalmente distinta? Ya el 20 de abril, cuando empezamos la cuarentena, estábamos ante el inicio de una primera ola. No nos estaba dando la ola contra la nariz, sino estábamos en el inicio. Hoy estamos en el pleno proceso de una segunda oleada, pero todavía estamos con las secuelas de la primera ola. Todavía la primera ola no pasó en la Argentina cuando ya cayó la segunda ola. Por lo tanto, epidemiológicamente tenemos una situación mucho más complicada y con otro agravante más. Tenemos 2 cepas, que son la de Manaus y la de Gran Bretaña, que ya están en circulación comunitaria y que tienen una velocidad de circulación y de contagio mucho más rápido. Por lo tanto, la única alternativa que hay son o vacunas o cuarentena para cortar esta transmisión. Que si no la cortamos ahora, la vamos a tener que cortar más adelante y con mayor costo. Ahora, ¿es viable esa cuarentena shock? Y yo le pregunto lo siguiente, porque hace poco menos de un año, usted, creo que en esa misma silla con nosotros, yo le preguntaba, ¿de qué manera va a controlar, por ejemplo, lo que pasa en el Gran Buenos Aires cuando hay poblaciones vulnerables? Esto sucede en el contexto de una Argentina con 42% de pobres. Y usted sabe bien también... Pero no tenga ninguna duda. Las poblaciones vulnerables en el Gran Buenos Aires. ¿Usted estaría dispuesto a que de alguna manera se penalice a alguien, a un padre de familia que sale para parar la olla o para buscar el sostén para su familia? Mire, a ver, no es cuestión si uno está dispuesto o no está dispuesto. Cuando se toma una medida, las normas están para cumplirlas. Punto número 1. Punto número 2, yo creo que si estamos hablando de una cuarentena, y acá es superfluo hablar de cuarentena estricta o no estricta o de shock, porque la cuarentena, como decíamos recién, es cuarentena.
No, real. Nadie sale de la casa, por lo tanto nadie va a trabajar, salvo los servicios esenciales, obviamente, nadie va al colegio. Estamos en una situación económica delicada, sí, claro, por supuesto que estamos en una condición social y económica complicada. Claro. Ahora, si esto avanza, las complicaciones sociales, las complicaciones productivas siempre siguen de manera mucho más activa cuando la crisis sanitaria se profundiza. Entonces estamos a puertas de una crisis sanitaria y ante esa evidencia, mire, cuando uno está en el quirófano y tiene que operar, cuando el órgano sangra, sangra y si hay que sacarlo, se saca. O sea, esas son las decisiones que tienen que tomar aquellos que tienen responsabilidad, en este caso en un quirófano, de salvar la vida de un paciente. Sí. Acá estamos en una situación crítica donde hay que tomar definiciones, las definiciones no se puede consensuar, las definiciones no deja contento a todo el mundo, pero las definiciones tienen que ser pensando en cuidar el bien general. ¿Y cuál es el bien general que cuidamos? La vida. Que no es solamente un bien tutelado por la Constitución Nacional, sino es el único bien que es irreversible. Las clases la podemos recuperar, la producción la podemos recuperar con más o menos esfuerzo, podemos recuperar todo. Un paciente muerto es un paciente irrecuperable. Pero el que sale a buscar el pan para ponerle en la mesa en su casa también se juega la vida. Pero por supuesto que sí, pero si la crisis sanitaria se profundiza, ¿usted qué se cree? ¿Que va a poder seguir trabajando? Mire, hay experiencias en el mundo que tienen que ver con describir... solo digo que no es tan simple, Bernie, digo que esa otra variable también está sobre la mesa. Si fuera simple, no estaríamos discutiendo. Ahora, le vuelvo a repetir, yo cuando opero tengo que tomar definiciones, la tomo. Ahora, esa por más drástica que sea. La provincia de Buenos Aires ya la viene expresando, usted dice 3 semanas, ¿no? Una semana más de lo que dice, por ejemplo, el ministro Goyan. Ahora, la Casa Rosada está en contra de esta medida y yo sé que dejan trascender que, bueno, Kicillof tiene las herramientas para tomar o decretar un aislamiento en la provincia de Buenos Aires y que sea él el que lo ordene, ¿no? Mire, en esta situación es lo mismo que pasa, inclusive recién me preguntaba por la policía, si la policía va a coordinarse, la policía, mire, en una situación como esta no debe ser de coordinación, sino debe ser de subordinación. Ante una crisis uno conduce y el resto acompaña, obedece y hace lo que quien conduce dice que hay que hacer. Acá no hay tiempo para los consensos, no hay tiempo para las discusiones. Cuando estamos en situaciones límites, uno conduce y el resto tiene la obligación de allanarse. Mire, el año pasado acompañamos las decisiones del gobierno, 150 días prácticamente sin trabajar, más allá de que estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo. Inclusive nosotros decíamos, me parece que hay otras alternativas, pero si esa es la decisión que ha tomado el gobierno nacional, la obligación nuestra es allanarse y cumplir efectivamente todas las directivas. Es una medida que tiene que tomar la Casa Rosada. Me parece que es una medida que tiene que tener una conducción a nivel nacional, porque si empezamos con esas cuarentenas que después terminan no siendo cuarentena, como muchas veces lo han dicho, que sí, no, el otro más o menos, vamos, bueno, entonces epidemiológicamente sirve, mire, a esta altura de los acontecimientos, con 27.000 contagios y el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires colapsado, cualquier medida restrictiva, por más laxa que sea, sirve. Si mañana me dice, miren, lo que se ha decidido es que los lunes viajen los que son morochos, los martes los rubios, los miércoles los pelirrojos, cualquier medida restrictiva, por más laxa que sea, es una gota de agua en un gran océano. Ahora, acá lo que no tenemos que ver solamente si sirve o no sirve, sino tenemos que ver el costo y el beneficio. Entrar en una cuarentena, como le quieran llamar, laxa, menos restrictiva, tiene un costo y los beneficios no son los mismos que parar durante 3 semanas y tener un resultado epidemiológico contundente. Acá lo que se trata es de tener un resultado epidemiológico contundente, cuestión que nos permita entrar en el invierno con mucha mayor capacidad sanitaria en una situación que sabemos que el invierno fisiopatológicamente genera mayor cantidad de contagio, porque lo dicen los libros, porque dice la fisiopatología y porque lo dicen las experiencias en el mundo, y tener resto suficiente para poder ir teniendo el tiempo para inmunizar. Porque nosotros, a diferencia del año pasado, que estábamos, como dijimos, estábamos 250 días sin trabajar, no había ningún tipo de esperanza, más allá que nosotros veníamos diciendo, la vacuna va a estar a fin de año, y no porque hiciéramos adivinanzas, sino porque seguíamos con el gobernador las principales avances en el mundo en materia científica y veíamos que
iba a ser posible. Bueno, eso fue posible, después conseguimos a través del gobernador de la provincia de Buenos Aires la vacuna rusa. Al principio decían que eso no iba a servir. Nosotros veníamos explicando mucho antes de que surgiera el anuncio de que íbamos a tener vacuna rusa, que era la mejor vacuna, y explicábamos por qué, no por una cuestión ideológica, sino porque la experiencia del Instituto Gamaleya, por ejemplo, en atacar una de las epidemias más importantes que desveló al mundo, que fue el brote de ébola en África, tuvo muy buen resultado con este tipo de tecnología en materia de vacunación. Bernie, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor. Gracias.